Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículos 11 al 17. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez, y es aquel que puede salvar o condenar. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ahora oigan esto. Ustedes, los que dicen, hoy o mañana, iremos a tal o cual ciudad, y allí pasaremos un año, haciendo negocios y ganando dinero. Y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Lo que deben decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente, y todo orgullo de esa clase es malo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente, después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas, para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman. Soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti, caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Hoy nos encontramos nuevamente para reflexionar sobre dos pasajes de las Sagradas Escrituras que nos ofrecen valiosas lecciones sobre la humildad, la confianza y la importancia de someter nuestras vidas a la voluntad de Dios. La lectura de Santiago nos insta a examinar nuestra conducta y a vivir con humildad, sabiduría y dependencia de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Santiago comienza este pasaje advirtiéndonos sobre el peligro de hablar maliciosamente y juzgar a nuestros hermanos. Aquí se nos presenta una llamada urgente a la humildad y la misericordia. En lugar de criticar y juzgar, debemos recordar que solo Dios es el juez supremo. Nuestra responsabilidad es amarnos y apoyarnos mutuamente, mostrando la gracia que hemos recibido en Cristo. Santiago nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia posición ante Dios. Esta verdad nos recuerda que, como seres humanos, no somos capaces de comprender plenamente el corazón y las circunstancias de los demás. Solo Dios conoce todos los detalles y motivos detrás de las acciones de las personas. Por lo tanto, en lugar de juzgar, debemos confiar en que Dios es el soberano y justo juez. Santiago continúa
con un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y la necesidad de vivir con humildad y dependencia de Dios. Esta reflexión nos llama a la humildad y a reconocer nuestra dependencia de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Nuestros planes y logros son efímeros en comparación con la eternidad. Debemos vivir con una actitud de sumisión a la voluntad de Dios, reconociendo que es Él quien sostiene cada momento de nuestras vidas. Santiago nos exhorta a vivir en alineación con la voluntad de Dios. Esta actitud de sumisión a la voluntad de Dios refleja una profunda confianza en su providencia y sabiduría. No se trata de una simple formalidad, sino de un corazón dispuesto a rendirse ante el Señor en cada plan y decisión. Al hacerlo, reconocemos que Dios es el soberano de nuestras vidas y que Él es quien guía y dirige nuestro camino. Santiago concluye este pasaje con una advertencia seria. Esta declaración nos recuerda la importancia de la obediencia activa a los mandamientos de Dios. No basta con evitar el mal, debemos también buscar activamente hacer el bien y vivir en línea con los principios del reino. La pasividad y la indiferencia no son opciones para aquellos que siguen a Cristo. En lugar de eso, debemos ser intencionales en vivir vidas de amor, justicia y compasión. En resumen, esta primera lectura nos llama a vivir con humildad, misericordia y sumisión a la voluntad de Dios. Nos desafía a examinar nuestras actitudes hacia los demás, a reconocer nuestra limitada comprensión y a confiar en la sabiduría divina. También nos recuerda la fugacidad de la vida humana y la necesidad de vivir con una perspectiva eterna. Finalmente, nos insta a ser diligentes en hacer el bien y a obedecer activamente los mandamientos de Dios. Como seguidores de Jesucristo, debemos abrazar estas enseñanzas y permitir que transformen nuestra forma de vivir. En lugar de juzgar y criticar a los demás, busquemos oportunidades para mostrar amor y comprensión. En lugar de depender de nuestros propios planes y fuerzas, confiemos en la dirección de Dios en cada área de nuestras vidas. Recordemos constantemente la fragilidad de la vida y vivamos con gratitud y propósito en cada momento que se nos ha dado. Al poner en práctica estas enseñanzas, nos convertimos en testimonios vivientes del amor y la gracia de Dios para aquellos que nos rodean. Nuestra vida se convierte en un reflejo del carácter de Cristo y un faro de esperanza en un mundo necesitado. A medida que vivimos de acuerdo con estos principios, compartimos el mensaje transformador del Evangelio y contribuimos a la expansión del reino de Dios en la tierra. Ahora, dirijamos nuestra atención al Evangelio de hoy, donde encontramos una lección poderosa y conmovedora sobre la fe, la confianza y la presencia salvadora de Jesucristo en medio de las tormentas de la vida. La historia comienza después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Después de alimentar a una multitud hambrienta con tan solo 5 panes y 2 peces, Jesús instruye a sus discípulos a subir a una barca y cruzar el mar mientras Él se retira a orar en soledad. Mientras los discípulos están en el mar, se enfrentan a una tormenta feroz y a olas agitadas que sacuden su barca. En medio de la oscuridad y la incertidumbre, los discípulos luchan por mantener el control de la embarcación. En medio de la tormenta, algo sorprendente sucede. Jesús se les acerca caminando sobre el agua. Los discípulos, llenos de temor y asombro, creen que están viendo un fantasma. Pero Jesús les habla con palabras que calman sus corazones angustiados. Estas palabras de Jesús no solo disipan el temor de los discípulos, sino que también revelan su divina presencia en medio de la tormenta. El mismo Jesús, que calmó las aguas del caos en la creación, ahora camina sobre las aguas de la tormenta para llevar paz y seguridad a sus seguidores. Pedro, lleno de valentía y deseo de estar cerca de su Maestro, le pide a Jesús que lo invite a caminar sobre el agua hacia él y Jesús le responde, «Ven». Pedro da un paso de fe fuera de la barca y camina sobre las aguas hacia Jesús.
Sin embargo, la duda y el temor comienzan a inundar su mente cuando siente el viento fuerte a su alrededor. Comienza a hundirse y grita, «Señor, sálvame». Jesús, siempre lleno de compasión y amor, extiende su mano y sostiene a Pedro, diciéndole, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta interacción entre Jesús y Pedro es una lección profunda sobre la fe y la confianza. Pedro, aunque inicialmente caminó sobre el agua por fe, permitió que el miedo y la duda tomaran el control. Su fe se debilitó cuando dejó de enfocarse en Jesús y comenzó a enfocarse en las circunstancias a su alrededor. La tormenta en el mar y la experiencia de Pedro, caminando sobre las aguas, tienen aplicaciones espirituales profundas para nuestras vidas. En primer lugar, la barca de los discípulos representa la vida misma, llena de desafíos y dificultades. Todos enfrentamos tormentas en nuestras vidas. Situaciones de prueba, de dolor, de angustia y de duda. La pregunta no es si enfrentaremos tormentas, sino cómo las enfrentaremos. Aquí es donde la historia de Pedro nos desafía. La historia de Pedro también destaca la importancia de mantener nuestros ojos en Jesús en medio de las tormentas. Cuando Pedro comenzó a hundirse, fue porque apartó su mirada de Jesús y se concentró en las olas y el viento a su alrededor. Del mismo modo, cuando enfrentamos desafíos y dificultades, es fácil distraernos y perder de vista a Jesús. Nuestra fe puede debilitarse cuando permitimos que las circunstancias nos consuman y nos llenen de temor. Además, la historia de Pedro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Cuán profunda es nuestra fe en Jesús? ¿Confiamos en Él incluso en medio de las tormentas más feroces? ¿O permitimos que la duda y el temor nublen nuestra visión y nos alejen de su presencia? La fe no se demuestra solamente en tiempos de calma y seguridad, sino también en tiempos de prueba y dificultad. Jesús no solo rescata a Pedro de las aguas turbulentas, sino que también calma la tormenta cuando suben a la barca juntos. Esto subraya el poder y la autoridad de Jesús sobre todas las circunstancias de la vida. Él es capaz de transformar incluso las tormentas más intensas en momentos de paz y revelación divina. Cuando confiamos en su autoridad y permitimos que Él gobierne nuestras vidas, encontramos un refugio seguro en medio de cualquier tormenta que enfrentemos. En resumen, estas lecturas nos invitan a cultivar una actitud humilde y confiada en nuestra vida espiritual. La humildad nos protege de caer en el juicio y la crítica, mientras que la confianza nos permite caminar audazmente hacia Cristo, incluso en medio de las tormentas. Al abrazar estas virtudes, podemos experimentar una transformación profunda y una relación más cercana con nuestro Señor. Ahora, unamos nuestras voces en oración, pidiendo la gracia de la humildad y la confianza en Dios, así como la fortaleza para mantener nuestra fe firme en medio de las tormentas de la vida. Oración final. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, que ilumina nuestro camino y nos guía en la verdad. Hoy te pedimos que nos concedas la gracia de la humildad para reconocer nuestra propia necesidad de ti y para tratar a los demás con amor y respeto, sin juzgar ni criticar. Señor Jesús, tú que caminaste sobre las aguas y calmas las tormentas, te pedimos que fortalezcas nuestra fe en ti. En momentos de miedo, ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en ti, confiando en tu poder para sostenernos y para guiarnos. Espíritu Santo, fuente de valentía y fortaleza, te invitamos a morar en nuestros corazones. Ayúdanos a cultivar una fe profunda y confiada en Dios y a vivir con humildad y compasión hacia nuestros hermanos. Amado Dios, te presentamos nuestras preocupaciones y necesidades personales. Te pedimos que nos guíes en todas las áreas de nuestra vida y nos ayudes a confiar en tu providencia amorosa. Te lo pedimos todo a través de Cristo nuestro Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.